y tenemos como invitada a Estela Mendoza, que es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, psicoanalista, especialista en clínica con niños y adolescentes del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, diplomada en Autismo y Neurodesarrollo por la Universidad Favaloro, profesora titular de la carrera de Psicología de la Universidad del Museo Social Argentino, coordinadora del Departamento de Psicología y Psicoanálisis de la OMSA, candidata a magíster en bioética por Flaxo y miembro de Bioeticar Asociación Civil. En el día de hoy va a trabajar el texto La transición médica de menores en cuestión, hablemos de la revisión CAS. Un tema apasionante, muy, muy interesante, y contamos con una experiencia importante por parte de Estela en una investigación que ha realizado a los fines de su tesis de maestría. Así que, bueno, te dejo, Estela. Somos todo oídos nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a la comisión directiva por la invitación. En principio por la invitación a participar, a ser miembro de Bioeticar y a darme la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas y preguntas en torno a un tema que es muy complejo, muy controversial, y que tiene que ver con la intervención quirúrgica y hormonal en menores para la reasignación sexual. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? No, todavía no. A ver, denme unos segunditos. No hay problema. Te cuento que te voy a ir avisando como para que vayas redondeando llegado el tiempo estipulado. Sí, perfecto. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo no los veo, no. Ay, puede pasar, a veces en el Meet acontece que no nos ves, pero nosotros te veo, nosotros te me vemos ven y me escuchan. Y vemos sí. Bueno, perfecto. Bueno, como me presentó en la introducción Griselda, este es un tema que yo estoy investigando hace varios años, y voy a presentar hoy un artículo que resume algunas decisiones que se tomaron en el último tiempo en el Reino Unido, pero que tienen un impacto a nivel internacional. Si nos da el tiempo, vamos a concluir con con un punteo de lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Bueno, el artículo se llama La transición médica de menores en el Reino Unido y está escrito por una psicoanalista madrileña que no es bioeticista, pero que también está investigando el tema y ya ha escrito varios artículos acompañando un poco los cambios históricos que se fueron dando en los últimos 10 años. La revisión CAS es un informe producto de una investigación muy exhaustiva que el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra encarga a la doctora Hilary Cass, que es una médica pediatra, una gran reputación en el ámbito académico, en el ámbito de salud del Reino Unido, y que no es justamente una especialista en género. Esta revisión que encarga el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra se inicia en el año 2020
Y el informe final, que es un informe de 400 hojas aproximadamente, se publica en abril de 2024. O sea que es una investigación que se lleva a lo largo de 4 años. Esta revisión independiente, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, esta revisión independiente tiene 2 etapas. Una primera etapa que se realiza justito ahí en el comienzo, en 2020, y se investiga el conjunto de la evidencia sobre la utilización de bloqueadores hormonales en la pubertad. Esa primera etapa de la investigación se encomienda al NICE, que es un departamento dentro del sistema de salud del Reino Unido que se encarga de emitir los criterios respecto de la tecnología, la medicación, la relación entre costo y beneficio de los medicamentos. En esa primera etapa, las autoridades consideran que no hay datos relevantes ni datos sólidos. Entonces, la doctora Hilary Cass convoca a la Universidad de York, quien hace un estudio en el cual se investigan 8 revisiones sistemáticas de la evidencia y se hace una evaluación, una encuesta online con pacientes, con familiares de pacientes y con entrevistas directas con los médicos y el personal de salud que formaban parte del servicio de atención en género a los menores en el Reino Unido. Bueno, les cuento un poquito el final para que después podamos ir viendo los pasos. Esta revisión concluye cuestionando los protocolos de atención basados en lo que se llama el enfoque afirmativo de género, por considerar que este enfoque, que es un enfoque médico, un abordaje médico de la disforia de género, a una rápida medicalización del malestar asociado al género durante la infancia y la adolescencia. Antes de introducirnos directamente en el tema del abordaje de la transexualidad en los menores, vamos a hacer un muy rápido recorrido por algunos hitos, una especie de arqueología de la construcción de la transexualidad. En 1920, un médico sexólogo de origen judío crea en Alemania el Instituto para la Ciencia Sexual. Se considera que allí están los orígenes del término transexual y travesti. El primer médico, que se llama Magnus Hirschfeld, va a ser el que, bueno, crea esta escuela y hace una transmisión a discípulos que empiezan a hacer sus investigaciones en el resto del mundo. En 1933, con el nazismo, se destruye esta institución, se destruye la biblioteca de esta institución, pero ya muchos de sus discípulos habían emigrado a Estados Unidos y otros países. Alrededor de 1950 podemos situar una convergencia entre 2 disciplinas médicas, que son la endocrinología y la cirugía estética. La cirugía estética
como continuidad de la cirugía reparadora, había avanzado mucho con todas las intervenciones sobre los soldados después de la guerra, y hay una convergencia entonces entre los avances del descubrimiento de las hormonas sexuales y el avance de las cirugías reparadoras y estéticas, y se empiezan a producir las primeras operaciones de reasignación de sexo, de las cuales, bueno, la más conocida, que es la primera que se considera exitosa, es la de Christine Johersen, que es una mujer transexual de origen estadounidense que viaja a Copenhague y es operada allí. Bueno, otros hitos importantes tienen que ver con que en la década del 60, dos psiquiatras psicoanalistas estadounidenses, Money y Stoller, digamos, a partir de las investigaciones sobre la intersexualidad en los niños, dan inicio a las teorías que tienen que ver con el género. Crean el concepto de género, el concepto de rol de género y el concepto de identidad de género. En 1970 se realiza en Canadá la primera cirugía de reasignación de sexo. Toda esta rápida arqueología tiene que ver con el abordaje de pacientes adultos. Estos pacientes realizaban esas operaciones, en general a partir de los 30 años, y los resultados de esas operaciones no alcanzaban a aliviar el malestar asociado al género, porque las cirugías de reasignación de sexo siempre dejaban ver estéticamente lo que era la condición biológica de origen. Entonces, alrededor de 1980, se crea en la Universidad Libre de Ámsterdam la primera cátedra sobre transexualismo. Y se empieza a pensar que si se produce un detenimiento de la pubertad y en consecuencia no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, las cirugías de transición de género van a ser mucho más efectivas. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Bien. Súper clara. No las veo. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, me parece que podemos avanzar y está siendo súper clara, la verdad, me encanta. Avancemos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo surge esta idea del abordaje en menores? Surge porque porque no son satisfactorios los resultados de la reasignación de sexo realizadas en los adultos, o no son del todo satisfactorias. Entonces, en Holanda, en esta cátedra de la Universidad de Ámsterdam, bueno, se crea un equipo de trabajo, un equipo de investigación que crea lo que se llama el protocolo holandés, o es conocido también como el protocolo neerlandés. Este protocolo es una guía, digamos, un modo de intervención que trabaja con menores, en general sujetos de sexo masculino al nacer, que manifiestan desde la infancia una disconformidad con su género asignado. Empiezan a trabajar y este protocolo empieza a
empiezan a trabajar con un grupo de pacientes muy específico, que son varones, y que son varones menores de edad, en general de 16 años, pero que vienen manifestando una disforia de género desde la infancia. Bueno, en 1989 se crea en Inglaterra, como parte del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, un subservicio que es el dedicado al abordaje de la transexualidad en niños y adolescentes. Se aplica el protocolo holandés a partir de los 16 años. En 2007 comienza a tener, digamos, vigencia en Estados Unidos la aplicación del protocolo holandés. En 2012, en Argentina. Y en 2014, después vamos a volver sobre esto, se produce en el Reino Unido una rápida e impulsiva modificación de la política sanitaria, y ese protocolo original que estaba restringido a ciertos sujetos de investigación se comienza a implementar en la práctica clínica habitual. Bueno, entonces, para ir ubicando ciertos términos que nos permitan avanzar, desde 1990, entonces, se crea primero el protocolo holandés. El enfoque terapéutico se llama Gender Affirmative Care, tratamiento afirmativo del género, y ese tratamiento afirmativo del género implica la aplicación de bloqueadores hormonales con el objetivo de detener la pubertad. Ese abordaje de tratamiento afirmativo de género comporta 3 fases. Es una intervención médica. Implica la detención de la pubertad en la etapa Tanner 2, que es la etapa de aparición de los caracteres sexuales secundarios. Se aplica entonces una hormona sintética, que es un homólogo de la gonadotrofina. Se inhibe la liberación de la gonadotrofina por parte de la glándula pituitaria, y entonces el paciente queda en un estado de suspensión del desarrollo. 1 año y medio, 2 años después, se pasa a una segunda fase, que es la fase de hormonización cruzada, que significa asignar hormonas del sexo contrario al sexo asignado al nacer, al sexo biológico. Y unos años después se pueden realizar las cirugías de reasignación de sexo, que bueno, son varias: mastectomía, oforectomía, vaginoplastía, etc. Esto, que es un tratamiento, digamos, un enfoque de intervención médica sobre el problema de la disforia de género, tiene además argumentos que provienen de las teorías psicológicas, principalmente de algunas líneas del psicoanálisis estadounidense. Y un poco el concepto es que detener la pubertad, detener el desarrollo y la maduración sexual, permitiría a los jóvenes, a los púberes con disforia de género, ganar un margen de tiempo, una moratoria, para explorar la verdadera identidad de género. Cuando digo la verdadera, lo pongo entre comillas porque hay una teoría que da sustento a esto, que es que la identidad
de género es innata. Entonces, un niño puede conocer su identidad de género en cualquier momento de su desarrollo. Entonces, tenemos una intervención desde el campo médico, pero una argumentación que está basada en ciertas teorías psicológicas. Bueno, el fármaco que se utiliza es la triptorelina, que es una medicación que está muy probada y es muy eficiente para el uso del tratamiento de la pubertad precoz. Entonces, como les decía antes, es un análogo sintético de la gonadotrofina y inhibe el desarrollo de la pubertad. Tenemos un ejemplo, muchos conozcan, que es el ejemplo de Messi, que, digamos, entre otras cosas, decidió su primera salida del país porque ese tratamiento no se lo podían brindar acá, no se lo podía pagar su familia, y en Europa podían, digamos, afrontar este tratamiento para que él pudiera seguir creciendo y no tuviera una pubertad precoz. Entonces, este fármaco es un fármaco de eficacia probada para una patología que es la pubertad precoz, tanto en mujeres como en hombres, o en niñas y en niños, pero su utilización como intervención para mejorar la disforia de género es un uso fuera de norma. Bueno, el protocolo holandés se expandió a nivel internacional, sobre todo en Occidente, y se convirtió en el abordaje estándar para el tratamiento del malestar asociado al género, con otra argumentación muy consistente, que es que ese tratamiento era absolutamente reversible, y era como si apretando un botón se pudiera volver para atrás fácilmente. Este último argumento, que figura en muchas entrevistas que se le han realizado a integrantes de ese equipo de la Universidad de Ámsterdam, este argumento de la total reversibilidad de los tratamientos hacía que fuese menos riguroso el proceso de consentimiento informado en los menores. 15 minutos. Bien. Bueno, ¿qué pasó en el Reino Unido? Al principio, en 1989 y durante algunos años, el Reino Unido, el servicio de género dependiente del sistema de salud, mantuvo un abordaje muy conservador. Es decir, que no se hacían intervenciones médicas antes de los 16 años, manteniendo lo que se llama un abordaje de espera vigilante o espera cautelosa. Sin embargo, en el año 2011, debido a que él iba aumentando de manera exponencial la cantidad de demandas al servicio de género, se implementa un nuevo estudio que se llama supresión temprana de la pubertad en un grupo rigurosamente seleccionado en menores entre 12 y 16 años, o sea que se baja la edad a los 12 años. Eso que se implementó como un estudio específico, los resultados de ese estudio se conocen recién en el 2020, pero acá tenemos un gráfico de cómo fue la evolución de la demanda al servicio de atención de menores con disforia de género. En el primer año había a lo sumo una decena de pacientes consultando,
más o menos igual cantidad de varones y de mujeres, y en el año 2016 y 2017 ya hay un nivel de demanda de alrededor de 2.000 pacientes que desborda el servicio. Y es allí, digamos, en ese trayecto donde se produce esto que les comentaba antes, que vio una modificación de la política sanitaria y ese protocolo holandés se empieza a utilizar como práctica clínica habitual. Hoy podemos, digamos, tenemos a la mano un concepto sobre innovación en medicina, sobre innovación en intervenciones médicas, que es nueva práctica no validada, que es un concepto de Ignacio Mastroleo, y que da cuenta de esas situaciones experimentales, pero que no entran ni dentro de los protocolos de investigación estricto y tampoco tienen que ver con la práctica clínica habitual. Entonces, bueno, es allí donde, debido a el nivel de disconformidad con el servicio de atención en género, se produce el inicio de esta investigación. No sé cuánto tiempo me queda, Griselda. Unos 10 minutos. Bueno. Mientras estaba en desarrollo esta investigación, se produce otro acontecimiento también sumamente importante, que es la demanda de Keira Bell a la Clínica Tavistock. La Clínica Tavistock, bueno, para los que somos psicólogos, es una clínica de salud mental en Londres, y es donde se concentraba la atención de los adolescentes con disforia de género. Bien, entonces, una persona, hombre transexual, pero nacida mujer, Keira Bell, a los 23 años, realiza una demanda a la Clínica Tavistock después de haber pasado por todas esas etapas que les fui comentando. Primero la detención de la pubertad, 1 año y medio después la hormonización cruzada, y a los 18 años la mastectomía y las otras operaciones de cambio de género. Y lo que expresa esta paciente es su decisión de volver esa transición atrás, lo que se llama detransición, y realiza la demanda por considerar que no tenía la información adecuada para dar el consentimiento a los 12 o 13 años cuando inició este proceso. Con lo cual, convergen en el tiempo dos cuestiones. Por un lado, el pronunciamiento de los tribunales británicos respecto del funcionamiento de la Clínica Tavistock y del servicio de atención a menores, y el resultado de las revisiones sistemáticas de la evidencia, de las que les comentaba antes, a cargo de Hilary Cass. Bueno, este tribunal va a concluir que la evidencia sobre la que se sustenta la eficacia de los tratamientos de la detención puberal es muy débil, es poco sólida y se desconocen los efectos a largo plazo, porque no hay estudios longitudinales ni ensayos clínicos que respalden esas investigaciones. Y en las revisiones sistemáticas de la evidencia, lo que se empieza a observar es que hay daños en la mineralización ósea
por supuesto en la fertilización, cuando se produce ya el proceso de hormonización cruzada, y un montón de riesgos cardiovasculares y carcinogénicos, porque estas medicaciones son medicaciones que tienen que tomarse de por vida. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, aquellos sujetos nacidos varones que van a estar en un proceso de hormonización cruzada y intervención quirúrgica van a tener que tomar estrógenos durante toda la vida con las consecuencias que implica el tomar estrógenos, ¿no? Que tiene consecuencias sobre enfermedades oncológicas. Entonces, lo central, desde mi punto de vista, que se desprende de la sentencia del tribunal, es que ningún niño a la edad de 12, 13 o 14 años puede tener conciencia a largo plazo de estos efectos y puede difícilmente entender lo que implican las consecuencias sobre la fertilidad. Bueno, entonces, ¿ganar tiempo o hipotecar el desarrollo? Ahora voy a las conclusiones de la investigación de la Universidad de York. Bueno, en esas conclusiones no se emite un criterio sobre el impacto positivo o negativo sobre la salud mental, porque lo que se observa es que en la mayoría de los casos hay una comorbilidad de trastornos mentales, principalmente la ansiedad y la depresión, que no son abordados con lo que sería la intervenciones de medicina basada en la evidencia, o sea, con medicación, por ejemplo. Entonces, bueno, concluyen que muchos niños, muchos sujetos podrían resolver su disconformidad con el cuerpo, su disconformidad con el género, orientándose hacia la homosexualidad sin necesidad de requerir una transición médica. Y que una transición médica temprana podría fijar una identidad de género en una opción que más adelante sería muy difícil de modificar. 5 minutos. Bueno, voy a leer. Hay muchas conclusiones de este estudio. Voy a tratar de hacer una síntesis para que podamos conversar. Estas son dos expresiones de la médica responsable de la investigación, que si bien no es especialista en género, evidentemente ha leído mucho sobre performatividad, sobre expresión de género y demás, y lo que dice es que la transición médica en realidad reenvía al binarismo, o sea, reenvía a la heteronorma, mientras que la expresión de género de estas generaciones es una expresión de género inestable y fluida. Y que, a su vez, esa transición médica está basada en una narrativa que deposita altas expectativas para aliviar el malestar en el cambio corporal. O sea, que pone el ancla de la identidad en el cuerpo. Bueno, se termina prohibiendo en el Reino Unido la prescripción a menores de 18 años. Se continuará con los abordajes en los pacientes que ya lo estaban recibiendo. Se produce una modificación de todo el sistema sanitario para atender a de género.
Y las hormonas de sexo cruzado están disponibles a partir de los 16, pero se recomienda extrema precaución antes de los 18 años. Bueno, antes de ir a Argentina, quiero comentarles que de este enfoque se desprende una vuelta a lo que significa el encuadre psicológico, el encuadre contextual, el encuadre personalizado y holístico de la problemática de género, considerando que hay una gran cantidad de pacientes que detransicionan y que refieren que no han sido advertidos de las consecuencias de los tratamientos médicos. Entonces, básicamente el abordaje se enfoca en lo que tiene que ver con la salud mental. Bueno, en la Argentina, voy a simplificar mucho, tenemos 4 momentos. En el 2012 se crea la Ley de Identidad de Género, por la cual se permite el cambio de género en los menores. En conjunción con el nuevo Código Civil, eso, digamos, se puede permitir a partir de los 12 o 13 años, con solo el consentimiento del menor. En febrero de 2025, cuando ya se conocía todo lo relativo al informe, a la revisión CAS, el gobierno saca un decreto de necesidad y urgencia prohibiendo el acceso a tratamientos médicos en menores de 18 años. En septiembre del 2025, la Asociación Nacional de Medicina se pronuncia en contra de los tratamientos, pero en 2026 una resolución de la Cámara en lo contencioso administrativo establece una medida cautelar por la cual un decreto de necesidad y urgencia no puede, digamos, ir por encima de una ley nacional. Por lo tanto, actualmente ese decreto está suspendido y están habilitadas las intervenciones médicas de cambio de sexo. Bueno. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Un tema de lo más controvertido e interesante. Y apasionante también para aquellos que nos interesan estos temas puntualmente, ¿no? Tenemos 20 minutos para el intercambio entre todos. Después yo también quiero tomar la palabra, así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Hoy tenemos tiempo? Bueno, si quieren rompo el hielo. Mi pregunta sería, a ver, el tema es realmente muy interesante. Hay muchas aristas desde las cuales se puede empezar a pensar este tema. Por supuesto que yo me inclinaría a pensar desde el tema de la salud mental y el psicoanálisis, pero vamos a tratar de pensarlo, corrernos un poquito y hablar más bien desde alguna cuestión bioética que también me parece pertinente, ya sea vinculado al consentimiento informado en menores, hasta qué peso debería tener el principio de precaución en este tipo de decisiones clínicas, sobre todo teniendo en cuenta que hay investigaciones que no son las únicas, ¿no? Pero investigaciones que después de ponerse en práctica termina siendo que no era tan beneficiosa como se pensaba. Digo, podríamos hablar de muchas otras. Antes considerábamos que no tener celular era terrible y ahora se lo quitan a los niños. En fin, hablemos de esto. Estas son las 2 preguntas que por ahí me gustaría si hay algo que has podido pensar en relación a esto. Si quieres empezar, y después acá tenemos a Paula que también nos va a hacer una preguntita. A ver, Paula.
Sí, más que pregunta, cuando Bioeticar manda la información sobre la temática, se me vino a la mente algunos casos en particular. Hace unos, no es algo reciente, pero hace por lo menos 4 o 5 años atrás había un programa en el canal Home and Health que era la vida de una nena que se llamaba I Am Jazz, ¿sí? Donde se retrató prácticamente toda su transición desde la infancia, ahora es una adolescente, si bien ella hasta el momento, porque cuando trajeron este tema digo, voy a averiguar cómo está Jazz hoy en el 2026. En el caso de ella no ha pedido transicionar o volver hacia atrás, está muy conforme con el género que ella ha asumido, pero sí presenta muchísimas cuestiones. Lo mío es desde lo jurídico, más de eso no puedo hablar, pero sí ha desarrollado muchos trastornos que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con muchísimos problemas de carácter mental, que quizás un abordaje integral sobre esas cuestiones previas, que también son parte del consentimiento informado, estas decisiones que esos niños toman acompañados de sus representantes legales, llamémosle los progenitores, o depende del ordenamiento jurídico que le ponen diferentes nombres, qué importante es destacar que estamos ayudando a una transición, pero no estamos informando los riesgos. De hecho, este año, hace un par de meses atrás, hay un caso muy importante en España de, anoté el nombre, Susana Domínguez, una chica que no era chica, tenía 18 años cuando decidió transicionar y hoy está demandando al Estado español a establecimientos públicos que brindaron todas las herramientas para hacer la transición y hoy pide volver hacia atrás todo, demanda al Estado. Y el punto flaco y débil de la cuestión fue ese consentimiento informado. Y otro problema que vuelve a salir a colación, que es que cuando los profesionales que intervinieron en el proceso de transición, entre ellos psicólogos y psiquiatras, asumieron que ella realmente era una persona trans, pero no indagaron en profundidad su cuestión mental. Y hoy, bajo un nuevo examen, desde lo mental, descubren que en realidad tenía espectro autista. Que eso complicaba aún más, si bien yo no pertenezco al campo de la medicina, es una complejidad más que hay que analizar en un contexto de una persona que puede estar confundida. Y también quienes hemos sido madre y tenemos un adolescente saben que adolescencia también es un momento del ser humano donde existe confusión, donde existe también indagar en lo personal, pero no solo respecto de las cuestiones de género, sino también respecto de otras cuestiones. Es una edad donde los adolescentes indagan desde la religión que asumen en virtud de sus papás, cuestiones de identidad, cuestiones de existencia misma, cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico, con lo actitudinal. Entonces creo que aún en estos casos, cuando desde los ordenamientos jurídicos se ponen limitaciones etarias, tampoco nos da la garantía, ¿no? No, lo que sucede es que yo no voy a responder por Estela, pero sí voy a avanzar en esto de no hay garantías. Lo que tampoco podemos pensar es que este principio de autonomía progresiva es como si fuese el carnet que nos permite pasar. Es interesante como una herramienta, pero estas situaciones siempre son caso por caso. Y lo único que puedo decirte, que quiero dar la palabra después a que Estela vaya tomando todas las preguntas que vamos formulando, para que en definitiva pueda hacer una síntesis, es que una de las grandes dificultades que se han tenido en este tema es que la intervención de psicólogos, que no son siempre de las mismas líneas teóricas, también esto es importante, la inclusión del psicólogo se ha considerado como una manera de legitimizar el interés de esa persona en que entonces si yo quiero ser, ¿cómo no me permiten? Y no importa si es menor o es adulto. Así que en más de una oportunidad se ha intentado quitar de la ecuación al psicólogo. No sea cosa que venga a decirme que tengo alguna dificultad y entonces ahora no me va a permitir hacer el tratamiento. Pero le voy a dar la pregunta a Sofía, luego a Claudia, para que Estela pueda incorporar todas. ¿Te parece bien? A ver, Sofía. Bueno, antes que nada, Estela, muchas gracias. Me resulta
Excelente y perturbador este tema. Me parece que todos tenemos como que lidiar con un montón de prejuicios y de cosas que traemos encima para tratar estos temas y me parece súper importante que los traigamos. Yo voy a rescatar algo de lo que dijo Paula, que me parece uno de los puntos más, uno de los argumentos como más fuertes para iniciar el tratamiento de cambio de género en menores es el sufrimiento que les ocasiona, el sufrimiento mental y emocional que les ocasiona estar en esta situación de no identidad de género, ¿no? Y Paula nos trae casos de gente que incluso con el tratamiento sufre depresión, sufre ansiedad, es decir, que hay cosas que no se curan con la transformación del cuerpo, como Estela concluía en su presentación, ¿no? Entonces, hay argumentos que se supone son éticos y que tratan de poner el punto en el beneficio y en realidad, bueno, vamos a analizarlos. Vamos a analizarlos bien. Y otro punto que a mí me parece que hay que poner, que es ahí donde está la cosa, es que no hay evidencia científica suficiente, la calidad de la evidencia científica, en eso hay que poner el punto, porque me parece que no hay consentimiento informado que se pueda dar si ese consentimiento no puede consentir plenamente algo cuyos riesgos y beneficios no están bien establecidos, no se conocen, entonces, ¿qué están consintiendo? Entonces, ahí me parece que hay que frenar todo, porque si no hay evidencia científica suficiente, ahí ya es como que, bueno, me parece que ahí está el primer freno bioético, ¿no? Ahí hay como que hacer un parate y volver a repensar todo, me parece. Ahí es como un punto que se me ocurre que no se puede ignorar. Sí, yo no me puedo quedar muchísimo más, Estela, pero así que si me desconecto, discúlpame, después veo la grabación, pero gracias de verdad. Gracias, Sofi. Claudia. Gracias por tus aportes. Claudia. No se te escucha, estás silenciada. Buenas tardes a todas y todos, sí, perdón. Me pareció súper interesante y justo yo escribí un paper que está por publicarse en la NAWAC, que es la Universidad de México, pero desde un análisis biojurídico, porque creo que sí, me parece increíble lo que hace el protocolo holandés, ¿no? Porque tienes clarito la agenda política. No sé ustedes, yo he estado en Ámsterdam y en Ámsterdam tú puedes ver que la diversidad sexogenérica es real. O sea, tú desde el momento en el que ves, tienen el primer ministro que es gay, abiertamente homosexual, y defienden el protocolo holandés por muchos temas. Sí, Reino Unido toma el protocolo holandés que tiene sus 3 fases, como ha indicado Estela, pero a mí lo que me llama la atención, y es de lo que les quería comentar, es que cuando tú lees las 2 sentencias que hizo Bell, que es la que menciona en la sentencia de la High Court y de la Court of Appeal, es interesantísimo desde el punto de vista jurídico, porque tú entiendes que hay una doctrina jurídica que es establecida desde el protocolo clínico, que son las competencias Gillick o la doctrina Gillick, exacto, que señala que un menor de edad, y esto es súper importante, ¿cómo se crea Gillick? Gillick se crea porque había un total miedo en la sociedad de que con la píldora anticonceptiva esto sea uso por los adolescentes. Entonces, Gillick es un adolescente en el Reino Unido que inicia un proceso ante la judicial y determinan que un adolescente, si tiene madurez emocional y también cognitiva, puede empezar a decidir sobre sus tratamientos médicos. Ojo, en esa época eran anticonceptivos. Hablo de 1980, 86, si no estoy mal, de Gillick. Y dices, claro, hoy tal vez sí nos escandaliza el tema de los bloqueadores puberales, las hormonas cruzadas y las cirugías de sexo, de género afirmativas.
Entonces, claro, la crítica que hablan en el artículo en el que nos compartiste, que le hace la Universidad de Yale, que no es cualquier universidad, es súper válida, ¿no? También le dice, es que mira, hay Y un además punto. el tribunal dice que no entra dentro del caso de competencia de Gillick. Es que eso es en la primera instancia. Perdóname que te interrumpa, Estela, pero es que hay dos instancias. La Corte Alta establece un análisis, y eso es lo que yo escribo en el artículo, que se los voy a pasar cuando esté publicado, porque la Corte en primera instancia, y perdón por ponerme muy técnica, pero yo leí los fallos. La primera instancia dice, no es Gillick competente, y ellos establecen una edad etaria de los 12 a los 13, de los 13 a los 14, de los 14 a los 15, de los 15 a los 16 y de los 17 a los 18, para que sean casos judicializados. Ojo, aquí sí me pongo como intensamente abogada, porque yo tengo que judicializar un caso de un tema que es algo de mi vida privada. Entonces, por eso apelan. Tavistock apela directamente y la alta corte, que es la de segunda instancia, la de apelación, le dice, no podemos confundir juicio clínico con judicialización. Y aquí les voy a poner, y se los digo a los abogados, con la mano al pecho, ¿cuánto dura un proceso legal? Con la mano al pecho. ¿Cuánto dura? Mucho tiempo, Claudia, mucho tiempo, pero amo tu pasión. Exacto, entonces yo digo, si un amparo constitucional en México dura 18 meses, que es humillante, y en Ecuador de 18 a 24 meses, ¿por qué yo tengo que encima más soy un adolescente con disforia de género? Ojo, y aquí también va el tema de la incongruencia de género. ¿Cómo se clasificaba, no? Como la ICDC, la International Classification of Diseases, la número 11, clasifica ya no como un trastorno, lo clasifica como algo psicológico. Entonces, dices, si tuve un periodo de la humanidad donde me decían que era un demente enfermo mental, así se los tenía, ¿no? Por decir que quiero ser niña o quiero ser niño, y esto existe desde la época desde antes de Cristo, ¿no? O sea, pensemos en el banquete de Platón, ¿no? Cómo él describe la diversidad sexogenérica y hoy decimos, ay, no, ¿qué es eso? Los malditos LGBTI. Entonces yo digo, es intenso ver cómo la primera corte dice, nos acercamos al personalismo ontológico del querido Elo Esgrecha, y la otra dice, nos acercamos al principalismo de Bucombe y Childress. Entonces, claro, ahí está la pelea jurídica. Y hay un tema donde gana, porque yo sé que esto es medio intenso decirlo, pero gana Tavistock. Tavistock gana la pelea jurídica contra Bell y le dice, tú hiciste la cirugía afirmativa de quitarte los senos libre y voluntariamente a tus 20 años. Entonces, claro, Bell, cuando tú lees todo la sentencia, se destruye y dice, sí, es verdad, yo no hice caso ni a mis psicólogos, ni a mis psiquiatras, y la única que me apoyaba era la comunidad trans y la comunidad en línea. Ya, con eso dicho, solamente quiero decir que ahora CAS cambió y estoy totalmente a favor que sea algo más holístico, que sea algo más psicológico, que se aborde, porque estás de acuerdo, yo soy madre de un adolescente. Interdisciplinario y también con personas que estén formadas en bioética. Digo, de eso se trata también, ¿no? Que podamos hacer uso de eso. Claudia, te agradezco, me encanta tu pasión, pero tenemos que darle lugar a Nair, que tenía levantada la mano. Solo quería después, gracias luego Adriana. Muchas gracias, estuvo apasionante. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Estela, muchas gracias por el texto, está buenísimo y arma debate. Voy a unas pequeñas cositas que apunté, siempre haciendo el disclaimer de que estoy totalmente a favor de la opción de género, por supuesto, pero hablando de los menores, creo que o de las niñas y adolescentes, aparecen un par de conceptos que se cruzan y que chocan entre sí en cierto punto y entran en conflicto, que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva, y algo que es un concepto médico, dicho a grosso modo, que es el reloj biológico. Cuando hablábamos del bloqueo hormonal o el bloqueo de la pubertad a partir de las hormonas,
es algo que no se puede diferir en el tiempo, o sea, o se hace en el momento justo o no sirve, ¿no? La medicación se da en el momento previo al desarrollo de la pubertad, o el desarrollo ocurre y ya no se puede frenar. Entonces, ahí entran a discutir el derecho de este niño que se siente un extraño en su propio cuerpo, o que entiende que el género asignado al nacer no es el correcto, con la autonomía progresiva que tiene. Argentina tiene el concepto de autonomía progresiva adoptado de la Convención de los Derechos del Niño, donde a los 16 años vos podés tomar decisiones por tu propio cuerpo, y a los 13 con el consentimiento de tus padres. Entonces, ahí creo que tiene que entrar a jugar la interdisciplinariedad, que bastante se nombró, para que esos niños, niñas y adolescentes puedan entender lo que está pasando, porque es como decía Paula también, la adolescencia es tremenda, no sabemos ni dónde estamos parados. Y es una decisión que es para toda la vida. Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo se entiende eso? Y creo que también entra otra cuestión ahí, que es el acceso a la información y la viralización de la información y la sobreinformación. Porque bien se veía en el cuadro que mostró Estela cómo va subiendo a través de los años y uno empieza, che, no en el mal sentido, ¿no? Pero ¿por qué de golpe hay... Pero hay un conflicto de género? ¿Por qué de golpe, llevado a otro extremo, por qué de golpe hay tantas etiquetas de diagnóstico psicosocial, si se quiere, ¿no? De golpe aparece esta viralización y un poco lo que decía Claudia recién, que termina diciendo, Belén en el fallo, bueno, sí, yo me dejé escuchar por los activistas nada más y me dejé guiar solo por la información en línea y hice lo que quise. Y de ahí salto a otra cuestión, que es el tema de estos judicializaciones posteriores, queriendo culpar, si se quiere, a los tratamientos y allá hablando de personas adultas, a los tratamientos y a quienes les brindan esos tratamientos de las malas decisiones que tomamos cada uno. Creo que ahí tiene que haber un límite a esas intervenciones, porque si no vamos a llegar a un punto en que la intervención no se va a dar por miedo a después tener un juicio porque la persona se arrepintió. Por más que esté el consentimiento informado, sabemos ya todos cómo se aplica, por lo menos en Argentina, el consentimiento informado, hemos hablado largo y tendido de esto, pero también es importante que la justicia, cuando tome intervención en estas cuestiones, tenga criterio con su propia intervención, que es lo mismo que sucede a veces con los amparos de salud, ¿no? Los jueces y los abogados no somos médicos y hay veces que hay límites a los amparos de salud. Los mismos abogados lo sabemos, hay cosas que no se pueden pedir y las pedimos igual porque nos parece que sí, pero cuando lo vemos de la óptica de la bioética decimos, che, los recursos son escasos, la distribución de los recursos, esto de los tratamientos, que hoy me gustó el concepto que usó Estela de Ignacio Mastroleo, no me acuerdo ahora el nombre, pero estos tratamientos que están llevándose adelante, que son investigaciones, pero que todavía no están probados, no está probada su eficacia, y obligamos a que se le brinde, ya sea a partir del Estado, de la prepago, que la persona pueda acceder como un derecho, y a veces hay que ver si ese derecho realmente a la persona la está beneficiando o no, y no lo vamos a ver hasta que no tengamos una investigación, volviendo al artículo de la revisión CAS, hasta que no tengamos estudios que lleven adelante un seguimiento sobre estas decisiones, estamos un poco en el día a día, ¿no? Tomando decisiones con lo que tenemos en el momento. Muchas gracias, Nair. Victoria. Bueno, a ver, en mi caso espero poder expresar lo que pienso. Bueno, yo hablo desde mí, que no sé si está bien o mal, pero bueno, yo tengo un hijo adolescente que tiene un grupo de amigos con neurodivergencias, él tiene una neurodivergencia, y dentro de las neurodivergencias, que son infinitamente variadas, bueno, tiene amigos bisexuales, heterosexuales, asexuales, tiene una pareja que los dos son trans, chica trans y chico trans. En mi casa, como estamos él y yo solos, bueno, es el lugar de reunión. Y yo me pregunto muchas cosas, ¿no? Me pregunto muchas cosas porque en culturas antiguas no se veía mal pecado, no se castigaba las diferencias de sexo. Había tercero, cuarto, hasta quinto sexos. Se consideraban seres especiales, espirituales, eran consejeros, se los respetaba muchísimo, no tenían necesidad de cambiarse de género, no se hacían ni operaciones ni se hormonizaban. Entonces me llevó a pensar lo que decía Estela, cómo esto lleva al cuerpo, cuando el cuerpo es todo. Hoy vemos las chicas que si no sos diosa divina te pones 500 filtros para ser más joven, no existís.
¿Cuál es esto del binarismo? ¿Por qué me tiene que gustar un hombre, una mujer? ¿O siempre el hombre y siempre la mujer? ¿O por qué no puedo ser trans y además homosexual, no? Y que también hay un montón de casos así. Hay una compañera de colegio que está en transición, de un colegio católico, obviamente, en transición, pero está en pareja con una chica, entonces de ser homosexual va a pasar a ser chico trans heterosexual. A mí también me cuesta, ¿eh? Te juro que tuve que romper mis estructuras mentales de una manera que todavía estoy tratando de lograrlo. Entonces digo, ¿por qué es necesario hoy, después de qué fue el capitalismo, fue la Inquisición, qué fue lo que hizo? Digamos que posiblemente sea multicausal, no tengamos Obviamente, una sola causa por las cuales, pero también hay algo que, lo interrumpo, pero quiero dar la palabra a Daina antes de terminar. En Bioticar acuñamos un término que llamó autonomía inducida. Que da para mucho también, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a concluir algunas cosas? ¿Por qué se a tienen tomar que algunas operar? decisiones, ¿no? No es necesario que se operen, pueden ejercer su sexualidad y su identidad de género sin operarse y sin hormonizarse. Bueno, habría que ver qué otras cosas están envueltas en todo La esto. discriminación, vienen acá porque no se animan a ir a otros lugares, tienen miedo. Es así. Bueno, Gracias, perdón. Victoria. Daina. Sí, la verdad que muchas gracias, Estela, y la verdad que muy interesante lo que dijeron todas. Cuesta mucho tener una posición al respecto, sinceramente, porque también si me decís que la ley, y siguiendo la idea de Nair, que a los 18 años recién podés hacer tratamientos, pero ya, si la ley te limita ahí, pero lo tenés que empezar a hacer antes, porque si no, no tiene efecto. O sea, eso es lo que yo... No es que no tenga efecto, no es que no tenga efecto, sino que si se empieza a los 18 años, ya se empieza en otra etapa, que es directamente la etapa de hormonización cruzada, que, digamos, hasta no hace mucho siempre se hizo así, ¿no? O sea, las transiciones de género, las intervenciones médicas, quirúrgicas y hormonales se hacían a partir de la edad adulta. ¿Sí? Con la ley en 2012 de ley de género, ahí se empezó a hacer con los menores. En la Argentina, en otros países antes, sí. Claro. Sí, Argentina fue después, pero sí, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, de todos modos ahora hay una, ya habían nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega. Suecia y Finlandia son los países que tienen las revisiones sistemáticas más sólidas, son los primeros que empezaron a cambiar el enfoque y a pasar a un enfoque centrado en la atención en salud mental y no en la transición de género. Bueno, eso es muy interesante. Y después de eso, o sea, porque bueno, era mucha información para resumir. Por supuesto que la investigación de la tesis tiene muchas otras capas y que hoy por ahí hicieron foco en la dimensión jurídica, pero hay otras dimensiones que son las de la vulnerabilidad de la etapa adolescente, ¿no? Que es una de las características de la adolescencia. Entonces, podríamos tener toda una charla sobre lo que significa la vulnerabilidad en la adolescencia y por qué hay que ser muy cauteloso con esa autonomía progresiva. Porque además, quiero un puntito nada más, no lo llegué a decir, en ese cambio que hubo de que empezaran a atenderse 10 pacientes, a que empezaran a solicitar 2.000 pacientes, hubo un cambio demográfico en donde las que consultan son las mujeres que tienen digamos así, una disforia de género de inicio rápido cuando empieza a cambiar el cuerpo. Rechazan los cambios del cuerpo y solicitan el freno a la pubertad. Entonces, ese cambio demográfico es un indicador que hizo pensar a la revisión que en realidad aparece una nueva entidad que no coincide con la que
originalmente era la del protocolo holandés. Entonces tenemos que pensar con otras herramientas. ¿Por qué un 70% de mujeres que nunca tuvieron malestar con el sexo asignado al nacer, en el momento de la pubertad quieren frenar la pubertad? ¿No? Entonces, lo interesante creo es pensar esto en la articulación de las distintas dimensiones que tiene la problemática, ¿no? Jurídica, bioética, cuando hablamos del consentimiento. ¿Qué van a consentir a los 14 años si no tienen ni idea de...? Imagínense que en la ley argentina la transición de género implica, que está incluida en el PMO, implica que esto se tiene que cubrir hasta la criopreservación de embriones, porque hay que asegurar el derecho a la familia. Entonces, ¿cuál es la capacidad de un chico o chica de 12 años para entender lo que eso significa? Yo creo que es muy difícil, ¿no?, esa abstracción a los 12 o a los 13 años. Pero bueno, lo interesante es, hoy el mundo está pensando en la no transición de género para los menores, el mundo occidental, ¿no? Si bien hay muchas controversias, las sociedades de endocrinología y de pediatría, digamos, discuten, pero en términos generales se acompañó la decisión del informe CAS en distintos países. Una pregunta nada más, porque ya el tiempo. Acá en Argentina, ¿se está haciendo algún tipo de investigación al respecto? ¿Hay algún caso o casos que han llegado al arrepentimiento, que han ido a la justicia también? Porque... Bueno, el caso más conocido es Luana, que es un caso muy registrado, muy documentado. Publicado el caso. Sí. Llega hasta lo que es el cambio documental, el cambio registral, pero en la pubertad decidió no hacer la transición de género, ¿no? ¿Y llegó a hacer la detención temprana de la pubertad? Son términos que... No. Porque No. además, ese no es un tratamiento invasivo, por lo tanto puede consentirlo por sí mismo, porque yo entendí que, bueno, de 13 a 16 sabemos muy bien lo que no es invasivo, lo puede consentir por sí mismo. ¿Qué no es invasivo dentro de ese tratamiento? Porque para mí es todo. Para mí, bueno, es discutible esto, porque tendríamos que discutir lo que es invasivo y lo que no. Lo que dice la investigación de York es que en realidad, una vez que se introduce un sujeto en la primera etapa, a los 12 años, después el 98% de la población que se introdujo en esos estudios continuó con la hormonización cruzada, con lo cual ellos dicen, entonces no es un tiempo para pensar, es un primer paso que induce a lo otro, ¿no? Porque si no habría una proporción más, digamos, de chicos más chicos que se quedan ahí. Y sin embargo, muy altos siguen al paso siguiente. Entonces, yo también pienso que hay que visualizar el impacto de la tecnología médica sobre la subjetividad. O sea, cómo cambiamos en función de lo que nos ofrece una herramienta médica, ¿no? Biomédica. Y otra cosa que no quiero dejar de olvidar es que la película maravillosa La chica danesa. Preciosa, sí. Sin duda. Paula, ¿querés decirnos 2 minutitos? Porque ya estamos muy fuera de la hora. Sí, un renglón nada más. A mí me preocupa cuando la tecnología empieza a darle al ser humano posibilidades múltiples, no solo en este tema. A mí me hace mucho ruido el principio de justicia distributiva, ¿no? Traemos trabajos de investigación de Europa, de España, de Holanda, de todos, donde son sociedades con un contexto sanitario distinto y con un presupuesto sanitario distinto. A mí me preocupa que el contexto de Argentina,
de hoy y desde hace muchas décadas en materia sanitaria, no hay presupuestos ni siquiera para cubrir medicamentos oncológicos en este momento, personas, allegados míos nomás, dificultades para recibir medicamentos para enfermedades como son la diabetes, que dependen, es la vida o muerte, si no recibís insulina te morís. Entonces no es que quiera menospreciar estas patologías o estos problemas, sino que a mí me asusta 3 siglas, el PMO, que el sistema a veces no resiste aun cuando existan derechos constitucionales reconocidos, nacionales e internacionales y de derechos humanos. Y eso es lo que a mí más me preocupa, hasta cuándo el sistema sanitario puede sustentar todas estas cuestiones, dejando de lado lo jurídico y dejando de lado también si verdaderamente es loable o no proteger estos derechos. Entonces creo que es multicausal, la cuestión jurídica creo que es la de menos, porque el sistema sanitario se sostiene con dinero. Entonces, era eso simplemente. Que a veces nos olvidamos, Paula. Sí. Muchas gracias. Bioticar, Asociación Civil, Adriana, ¿quieres decirnos algo? Porque sé que bajaste la mano dándole el lugar a los demás, pero me gustaría escucharte. No, estás silenciada, tenemos un minutito. Estás silenciada. Okay. En un minuto, Estela, agradecerte y felicitarte. Me parece que tu tesis y la investigación que está por detrás de la tesis ha sido excelente y lo has podido expresar de esa manera. 2 veces hablaste de esta es una problemática, al menos, y estos estudios al menos se dan en Occidente. En todo lo que has leído, ¿qué pasa en Oriente? Si lo sabés, porque me despertó ese tema. No, la verdad que he leído muchos libros y he leído muchos artículos y son todos de países occidentales. Así que no podría decir nada. Puedo investigar un poquito más, pero no puedo hablar de... Igual generalmente solemos limitar cuando hablamos para no extrapolar a todo el mundo, porque hay un mundo que no es occidental y que por ahí desconocemos sus reglas, sus leyes o incluso lo que les acontece. Así que a la limitación a mí me parece válida y también muy interesante la pregunta. Por supuesto, el recorte es absolutamente válido, pero bueno, me despertó esa curiosidad. Es que me encantan tus curiosidades. Yo quiero ir cerrando y decirles que sí, todos estamos un poco ansiosos a que Estela Mendoza tenga aprobada su tesis, porque es muy merecedora, tiene una lectura muy interesante, se ha transformado en una experta en este tema y estamos muy contentos de tenerte aquí y de que nos hayas compartido este caudal de conocimientos que nos ha dado lugar a muchas preguntas que no tenemos casi respuestas, ni vos ni nosotras, pero sí nos da la posibilidad, y creo que de eso se trata el taller de lectura, es algo acotado, ¿no? Yo trato de ir manejando los tiempos, porque si fuera por mí me quedo, entonces traigamos un poco de vino y nos quedamos, pero el hecho es que tenemos que cumplir con ciertos horarios, y ahí yo me pongo un poco como insistente con el tiempo. Pero sí, el taller creo que nos propone eso, una lectura acotada, alguien que nos trae un tema, que lo pudo trabajar, que lo pudo leer, que nos lo comparte y que nos prenden un montón de preguntas. Bueno, después seguiremos trabajando individualmente o nos juntaremos en equipo a seguir trabajando un tema que nos interesa o nos acoplaremos con alguna colega que qué copado lo que estás trabajando, a mí también me gusta. Bueno, estas cosas. Creo que de esto se trata Bioticar, de estas ganas y deseos de poner en funcionamiento nuestras pasiones, y hoy Claudia creo que se llevó la copa de la pasión. Gracias, Estela, me encantó tu presentación. Gracias a ustedes por las preguntas, y bueno,